gente linda, ¿cómo les va? Sean bienvenidos a otro video a mi canal Simplemente Anabela. Para quien no me conoce, mi nombre es Anabela y me recibí de licenciada en nutrición en la Universidad Semmelweis en Budapest, Hungría. Y en el video de hoy voy a hablarles sobre el hipotiroidismo. Si mucha gente me ha preguntado qué es lo que hago para poder adelgazar. Sufro de hipotiroidismo y no consigo adelgazar con ningún método. Entonces, por favor, dame consejos. ¿Qué debo comer? ¿Qué no debo comer? ¿Qué debo hacer para adelgazar si sufro de hipotiroidismo? ¿Es posible? Sí, es posible. Mucha gente que incluso conozco que sufren de hipotiroidismo y han conseguido alcanzar su peso ideal. Es más difícil, requiere más paciencia, más constancia, más sacrificio, pero sí es posible y ya les voy a pasar acá los consejos. Si aún no eres suscrito acá a mi canal, te invito a suscribirte porque voy a publicar mucho contenido interesante relacionado ahí con la nutrición, con el área de bienestar, recetas light, ¿sí? Así que no dejes tampoco de compartir estos videos ahí en tus redes sociales para poder ayudar a otras personas. No te olvides de hacer clic ahí en me gusta, no te va a llevar más de un segundito y va a ayudar bastante acá al crecimiento del canal. Si tienes cualquier pregunta o comentario, déjalo aquí abajo, ¿sí? En los comentarios de YouTube, que ni bien pueda te responderé y si es necesario haré otro video, ¿sí? Y dicho eso, disfrutemos juntos de otro video. Entonces empecemos a hablar sobre el hipotiroidismo, ¿sí? La tiroides, ¿qué es la tiroides? Sí, la tiroides es una glándula, ¿sí? Que se encuentra en la parte anterior del cuello, ¿sí? Voy a hacerles la parte médica de una forma bien resumida para que puedan entenderla, ¿sí? Para que sepan ahí los síntomas del hipotiroidismo y entonces ahí puedan sí seguir los consejos con respecto a la parte de alimentación, de nutrición, ¿sí? Entonces, ¿qué es el hipotiroidismo? ¿Sí? El hipotiroidismo es una enfermedad, podemos decirlo así, de la glándula tiroides, ¿sí? La glándula tiroides, como les había dicho, es una glándula muy importante que se encarga, entre otras cosas, del metabolismo celular. Para ello, ella produce dos tipos de hormonas, ¿sí? La T3 o la T4. ¿Sí? Tienen otro nombre científico, pero más o menos ese es el nombre que generalmente se conoce ahí cuando les hacen ahí el análisis de laboratorio. Entonces estas hormonas, la T3 y la T4, son muy importantes, ¿sí? Para nuestro organismo y sobre todo para la síntesis de los hidratos de carbono. Entonces el problema con el hipotiroidismo es que la producción de este tipo de hormonas se ve afectada, se ve disminuida, ¿sí? Entonces por eso es importante que ustedes consulten ahí con su médico y que además de seguir la dieta, los consejos que les voy a dar, que también ahí vean si necesitan ahí tratamiento médico, un tipo de pastillas, ¿sí? Para poder regular entonces la producción de estas hormonas para que la glándula tiroides sí funcione de forma normal. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tipo de alimentos deben evitar comer? ¿Sí? Deben evitar comer gluten, ¿sí? Los alimentos con gluten, entonces evitar el TAC, ¿sí? Que vendría a ser el trigo, la avena, la cebada y el centeno, ¿sí? Eviten este tipo de alimentos. Existe hoy en día avena sin gluten, entonces si quieren incorporarla para hacer algún tipo de recetas, entonces compren avena sin gluten, no hay ningún problema, pero siempre controlando ahí las calorías, ¿sí? ¿Quién sufre de hipotiroidismo y necesita adelgazar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Debe seguir una dieta de aproximadamente 1300, 1400 calorías. Si con una dieta de 1500 calorías no consigue adelgazar, hacer ejercicio físico, ni que sea una caminata, ¿sí? 5 o 6 veces por semana, una caminata ahí de 1 hora de ser posible, o otro tipo de actividad aeróbica que es en la que se quemen bastantes calorías, ¿sí? Se debe evitar consumir soja de todo tipo, ¿sí? Este tipo de alimento no ayuda para las personas ahí que sufren de hipotiroidismo, ¿está bien? Entonces también se debe evitar el consumo de azúcar, ¿sí? Quien sufre de hipotiroidismo, lo mejor es que no consuma azúcar. Tampoco recomiendo el consumo de miel. ¿Por qué? Porque la miel tiene más nutrientes, pero tiene bastantes calorías, casi la misma cantidad de calorías que el azúcar, ¿sí? Entonces consumir ahí stevia, consumir ahí otro tipo de edulcorante, como he explicado en otros videos, el consumo de edulcorante también
es seguro, ¿sí? Como les había comentado en otro video, mi profesor ahí en Hungría que me enseñó bioquímica, él trabajaba para un instituto que es el encargado de colocar ahí los productos, ¿sí? De aprobar los productos para que salgan al mercado. Y él me dijo que en el caso del edulcorante, la dosis diaria recomendada, que generalmente se encuentra ahí en la etiqueta, ¿sí? De cada producto, es 100 veces menos de la dosis necesaria para causar algún problema, sea cáncer o otro tipo de enfermedad. Entonces la persona, para poder, digamos, desarrollar una enfermedad, necesitaría consumir 100 veces la dosis diaria recomendada, que es prácticamente imposible. Entonces pueden consumir el edulcorante, que es una forma segura, pero si no lo quieren hacer, si no quieren consumir edulcorante, entonces pueden consumir ahí stevia si les gusta, ¿sí? O también, por ejemplo, pueden, cuando preparen algún dulce, pueden hacer una pasta de higos, una pasta, por ejemplo, de dátiles, ¿sí? O por ejemplo colocarle banana, ¿sí? Por ejemplo, cuando hacen una torta, entonces colocan la banana cuando está bien madura, la pueden congelar y después agregarle un poco ahí también de banana cuando van a hacer ahí alguna receta, y de esa forma entonces va a tener ahí un sabor dulce natural. ¿Cuáles son los síntomas, ¿sí? De quien sufre ahí de hipotiroidismo? Primero quiero decirles que debido a los cambios hormonales que las mujeres sufrimos ahí durante nuestra vida, las mujeres tienen posibilidad, 10 veces es más posible que la mujer desarrolle hipotiroidismo que los hombres, ¿sí? Entonces eso de ahí también hay que tomarlo en cuenta. Entonces los síntomas conocidos pueden ser problemas ahí en los ciclos menstruales, ¿sí? Entonces también es común la fatiga, ¿sí? Mucho cansancio, el sobrepeso. Entonces también otro síntoma que tenemos ahí es falta de atención, también la depresión, ¿sí? Si sufres de depresión, entonces siempre hazte un análisis ahí también para poder detectar ahí si tienes un problema de hipotiroidismo, que puede ser la causa ahí por detrás de la depresión. Otros síntomas conocidos son el estreñimiento, la caída de cabello, ¿sí? Y también los temblores ahí en las manos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de alimentos también debe evitarse? Los otros tipos de alimentos que deben evitarse son los alimentos bociógenos, ¿sí? Que son conocidos por causar bocio o trastorno de la glándula tiroides. ¿Qué tipo de alimentos son estos, ¿sí? Entonces son las nueces, ¿sí? Las nueces, cuando estoy hablando, es solo las nueces, ¿sí? O sea, las almendras no hay ningún problema. Las nueces, los cacahuetes también hay que evitarlos. También hay que evitar ahí las coles, ¿sí? Las crucíferas o las coles, o sea, coliflor, brócoli, repollitos de Bruselas, ¿sí? También hay que evitar la yuca, ¿sí? No hay que consumirla si sufres ahí de hipotiroidismo, y también debes evitar el consumo de rábanos, ¿sí? Y también en menor medida el consumo de espinaca y de zanahoria. Ahora, generalmente, por ejemplo, con respecto a la espinaca, la zanahoria, a las coles, ¿qué es lo que puedes hacer? Si, por ejemplo, deseas ahí hacerte un puré, o quieres hacerte, por ejemplo, alguna receta que lleve ahí zanahoria o coliflor o repollo también, ¿no es cierto? O brócoli, entonces que lo que se debe es cocinarla bien y tirarle el agua, ¿sí? Que generalmente con una buena cocción, entonces estos elementos ahí bociógenos son eliminados y ahí sí puedes consumirlos. Ahí siempre consulta ahí con tu endocrinólogo a ver si él también te lo recomienda en tu caso, ¿sí? Pero generalmente sí, entonces cocinas ahí la zanahoria, quieres hacerte un puré de zanahoria, por ejemplo, entonces cuando se ha cocinado bien, tira el agua de la zanahoria, colócale nueva agua y ahí puedes hacerte un puré de zanahoria, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces vamos a hablar también de los alimentos que sí hacen bien, que pueden comer, ¿sí? Pueden comer bastantes verduras, ¿sí? Evitando aquellas verduras que les he mencionado, sobre todo en forma cruda, ¿sí? No coloquen, por ejemplo, el rábano en una ensalada cruda, que no se recomienda, ¿sí? También pueden consumir entonces frutas, ¿sí? Unas 3 frutas por día, no hay ningún problema, siempre quedándose dentro de este rango, de este nivel de 1300 calorías por día. Si quieren comer, por ejemplo, lácteos, ¿sí? Ese es otro tema, si deben o no consumirlo. Ahí ustedes hablen ahí con su endocrinólogo, ¿sí? Generalmente yo te recomiendo que consumas lácteos descremados, ¿sí? Unas 2 porciones por día, pero si por ejemplo haces una dieta de 1300 calorías y consumes ahí
los lácteos, digamos un yogur descremado y después te tomas por ejemplo un capuchino sin azúcar con leche descremada y estás dentro de las 1300 calorías y no consigues adelgazar, entonces reemplaza ahí los alimentos que son a base de leche de vaca, ¿no es cierto?, que es el queso, la ricota, el yogur, queso crema, etcétera, etcétera, y hazte leche vegetal, que puede ser leche de arroz, leche de almendras. Más adelante les voy a mostrar cómo se hace también acá en mi canal, sí, pero la puedes también comprar, pero siempre consultando ahí con tu médico. Pero si por ejemplo nuevamente yo intentaría consumir ahí el producto lácteo, sí, o sea, consumir un yogur por ejemplo de una colación, o en la merienda de nuevo un capuchino, un café con leche, no hay ningún problema. Pero si continúas esto, llevas registro de las calorías, consumes 1300 calorías ahí por día y no consigues adelgazar, haces ejercicio, entonces intenta ahí con las leches vegetales, ¿sí? Entonces otros alimentos que sí son recomendados, los alimentos que son ricos en omega 3 y en yodo, ¿sí? Los pescados, los mariscos, ¿sí? El salmón, la merluza, puedes comerla también, no hay ningún problema, atún, ¿sí? Puedes consumir entonces almendras, puedes consumir castañas de cayú, por ejemplo, siempre semillas de girasol, también puedes comer, las semillas son muy buenas, siempre contando ahí las calorías, ¿sí? Entonces ahora les voy a dar un ejemplo de lo que pueden comer durante un día. Para el desayuno, ¿sí? ¿Qué es lo que pueden comer para el desayuno? Puede ser, por ejemplo, avena sin gluten, como les he mencionado, y puede ser, por ejemplo, con un poco de leche descremada. Nuevamente, si la leche descremada no le funciona, puede ser entonces leche de arroz o leche de almendras, ¿sí? Y una fruta, puede ser una manzana cortadita y puede ser un puñadito ahí de pasas de uva. A la colación, a las 10 de la mañana, que puede ser por ejemplo unas 10 almendras, ¿sí? O unas 10 castañas de cayú, y pueden entonces tomarse ahí un té, puede ser un té rojo por ejemplo, ¿sí? Entonces a la hora que el té rojo también va a ayudarte a poder adelgazar. Entonces a la hora del almuerzo, ¿qué es lo que puedes hacer? A la hora del almuerzo puedes comerte una ensalada verde, sí, puede ser de lechuga si te gusta, puede ser ahí con tomate, puedes colocarle también entonces un poquito de camarones si te gusta, sí, que también como he dicho ayuda bastante debido a que tienen yodo, sí. Entonces puedes hacerte un puré de calabaza y puedes consumir también un poco de pescado, sí. Entonces no vas a pasar hambre. A la hora del postre puedes consumir gelatina light. A la hora de la merienda, ¿qué es lo que puedes hacer? Puedes hacerte un licuado, ¿sí? Le puedes poner un poquito de semillas de chía, ¿sí? Las tienes que activar antes, ¿sí? Un día antes o varias horas antes activas las semillas, las colocas en agua, ¿sí? Y después tiras el agua y consumes solamente las semillas y te preparas ahí, por ejemplo, un licuado, ¿sí? Un batido de frutillas, de fresas, ¿sí? Con un poco de leche de almendras y un poco de estas semillas ahí de chía, ¿sí? Si aún así tienes hambre, entonces ¿qué es lo que puedes hacer? Puedes comerte entonces un poquito de frutos secos, ¿sí? Si aún así siempre, como les digo, tienes hambre, entonces toma bastante té, puede ser té de manzanilla, té rojo, té verde, no hay ningún problema. A la hora de la cena, ¿qué es lo que puedes comer? Puedes comer, por ejemplo, huevos rellenos ahí con atún y mayonesa light, ¿sí? Esa ahí sería una idea, siempre como les recomiendo una yema por día, pero pueden ser 4 claras por día. Entonces puedes comerte una ensalada y comerte, digamos, unas 4 claras de huevo duro, ¿sí? Con rellenos ahí con atún, pero también podría ser un omelette ahí con ajimorrones, ¿sí? Hechos ahí con ajimorrones, van a quedar muy ricos, ¿sí? Y también lo acompañas ahí con una ensalada. Entonces este aquí fue un ejemplo para un día. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que no deben comer? Soja, sí, no deben consumir azúcar, no deben consumir la harina de trigo, no deben consumir las harinas que tienen gluten, es decir, trigo, avena con gluten, ¿no? La cebada y el centeno, ¿sí? Entonces no deben consumir también los productos hechos con este tipo de harinas, es decir, las pastas, ¿sí? Es mejor hacer recetas ahí, hay varias recetas ya en mi canal, por ejemplo, con avena, pero puedes hacerla ahí con avena sin gluten o con otro tipo de harinas hechas, por ejemplo, con harinas ahí de lentejas, de garbanzos, ¿sí?
solamente no utilices las que te he mencionado. Entonces también evita los alimentos bociógenos, sobre todo en forma cruda, las coles, ¿sí? Repollo, coliflor, brócoli, ¿sí? Estos ahí los evitas, también los evitas el rábano, el nabo, ¿sí? Y evita también la espinaca y las zanahorias de forma cruda, ¿sí? Las puedes consumir, como habíamos hablado, de forma cocida y después tiras el agua, ¿sí? Entonces también hay que evitar los lácteos si no consigues adelgazar llevando las 1300 calorías, ¿sí? Y fuera de eso también evita consumir nueces, ¿sí? Y los cacahuetes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sí puedes comer? Bastantes verduras, bastantes frutas, como les hemos hablado. Entonces también puedes tomar té verde, té rojo, ¿sí? Y seguir ahí los consejos de una dieta. Come ahí de 3 en 3 horas si te da hambre, gelatina light, ¿sí? Puedes también tomar bastante té, puedes tomarte entonces también un jugo verde, no hay ningún problema, pero en tu jugo verde no le coloques la espinaca cruda, ¿sí? Puedes colocarle, por ejemplo, pepino, no hay ningún problema. En vez de, por ejemplo, en mi canal hay una receta de jugo verde, en vez de colocarle ahí la espinaca, le colocas ahí un poco más de pepino o de perejil, y puedes también tomártelo cuando te agarre ansiedad, cuando te agarre hambre, ¿sí? Entonces estos fueron acá mis consejos, espero haberlos ayudado. Cuéntenme cómo les va siguiendo mis consejos, si han conseguido adelgazar. No dejen de bajarse alguna aplicación, ¿sí? Más adelante vamos a hablar qué tipo de aplicación les recomiendo, que son gratuitas y en el celular para contar las calorías, ¿sí? Y de anotar, ya sea en el celular o anotar en un cuaderno cuántas calorías, qué es lo que han comido, para poder llevar un registro. Y por ejemplo, si un día, digamos, se comen unas 1500 calorías, entonces al día siguiente comer unas 1100 calorías y mantenerse en este promedio de 1300 calorías por día. Espero haberlos ayudado. Un beso grande, que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Chao, chao.